soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de este año. Como en cada oportunidad, les propongo comenzar con una pregunta. Y en esta ocasión se trata de ¿qué es lo que en psicoanálisis no podríamos dejar de interrogar? Me resultó interesante tomar como referencia dos libros que, además de recomendarlos fervorosamente, me prestaron interesantes operadores de lectura, por eso los destaco, y porque me parece que se anudan con el tema. Me estoy refiriendo a Lo inaudito y a 5 conceptos propuestos al psicoanálisis, ambos de la autoría de François Julien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de psicoanálisis? ¿Y qué es lo que como psicoanalistas no podríamos dejar de interrogarnos? Quizás se trate de una pregunta que no resulte novedosa, pero sí la escena en la que se formula, al menos hoy. Redes sociales, plataformas, cursos express, slogans bien diseñados. El psicoanálisis circula, se divulga, se ofrece. Y en esa circulación, lo que se pone en juego no es menor. Quiero aclarar que no me opongo a la divulgación. Sí coincido que es una palabra que mucho no me agrada, pero no me opongo a la divulgación. Eso incluso creo que sería como una especie de falsa pureza. Sino que lo que propongo es interrogar las condiciones de cada enunciación en la que un acto de divulgación se produce, ¿no? Porque cuando el saber se presenta como mercancía, cuando la transmisión se confunde con el marketing, ahí hay algo del compromiso ético que queda en suspenso, ¿no? No porque haya malas intenciones, estoy segura que en muchos casos no las hay, sino porque el discurso que ordena una escena muchas veces tiende a borrar su propia división, ¿no? Allí donde el saber se afirma como completo, donde se promete orientación, claridad, eficacia sin resto, se desliza una lógica que no es precisamente la que propone el discurso psicoanalítico, digamos, ¿no? Lacan fue muy preciso en ese punto. El discurso del amo no es solo una forma histórica de poder, sino una estructura que reaparece cada vez que el saber se impone como mandato. Entonces, un saber que no se interroga, que se ofrece como principio rector indiscutible, deja de alojar la pregunta, ¿no? Por la verdad, ¿no? Porque si hay algo que también nos enseña el psicoanálisis es que la verdad no se enuncia toda, ¿no? Apenas se medio dice, se bordea, podríamos decir, ¿no? Entonces, tal vez por eso convenga estar advertidos frente a la contundencia de ciertos dichos que circulan, que se proponen casi como axiomas de la práctica. No sugiero desconfiar de todo, sino simplemente, digamos, ubicar que el psicoanálisis no se sostiene en certezas, ¿no? Precisamente en lo que se sostiene es en una ética del límite. Entonces, cuando un decir se presenta sin fisura, sin resto, sin posibilidad de lectura, conviene preguntarse, ¿no? ¿Desde qué lugar se enuncia? ¿Qué posición subjetiva sostendrá este decir? ¿Qué intereses lo atraviesan? Asumiendo que todo decir es una lectura, ¿no? No una verdad última. Es un decir, eso es parte de nuestro compromiso, digamos, ¿no? También en redes, también en la divulgación. Porque ser parte no implica erigirse en garantías de saber, sino responder por el modo en que se dice, ¿no? Por la responsabilidad que conlleva ocupar un lugar de enunciación. Entonces, quizás la propuesta es no olvidar que el psicoanálisis
no autoriza hablar en nombre de un saber pleno, sino que sostiene la pregunta que ese saber deja abierta, ¿no? Quizás ahí reside, me parece hoy, una forma necesaria de la ética, ¿no? Que no moralice, ¿no? Pero que fundamentalmente discierna, ¿no? Discernir entre el decir y el interés que lo empuja, por ejemplo. Discernir entre la transmisión y su puesta en escena. Entre el deseo de enseñar y transmitir, ¿no? Ese deseo que se pone en juego, y la tentación de mandar. Discernimiento sería, ¿no? Mantener viva esa diferencia me parece que es todavía una manera de estar a la altura de lo que el psicoanálisis propone, ¿no? Si retomamos la pregunta, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de psicoanálisis hoy, quizás esto pueda orientarnos, ¿no? En un punto donde la posibilidad de discernir y de interrogar esté en la base de nuestros cimientos. Entonces, ¿qué nos autoriza como analistas a las múltiples formas de nuestras intervenciones, ¿no? ¿Qué se espera de la función analista, podría ser? De eso que llamamos su posición. Y en primer lugar, destacaría que no, por supuesto, no se trata del fantasma del llamado analista, ni siquiera de su persona, ¿no? Porque analista es una función. Y como toda función, se soporta en transferencia. Y es esto lo que nos insta a que no podamos ir en cualquier dirección, no solo en la clínica, sino también en la transmisión. Es decir, que si hubiera un correlato por parte del analista, ¿no? Un correlato, imaginemos un correlato del sujeto dividido, ese correlato bien podría ser una posición ética del analista en cualesquiera de las funciones que ponga en juego: clínica, supervisión, transmisión, enseñanza. Pondríamos en la base entonces como correlato los 3 de Freud, ¿no? ¿Estarían de acuerdo en decir que los 3 de Freud: análisis, formación, supervisión? Claro está que autorizarnos no es sin otros, ¿no? Pero por supuesto, de ningún modo puede ser a pesar de otros, y haciendo de la sugestión el único soporte. Un sujeto dividido, digamos, cuya causa, ¿no? Éxtima es el objeto A, considera que el correlato esté asociado precisamente al deseo del analista, ¿no? Que está involucrado incluso en la formación analítica, y eso en la medida en que el analista no es un observador imparcial, ¿no? No es un observador ni parcial ni imparcial, y continuaríamos. ¿Es un observador? Y podríamos seguir con los interrogantes, ¿no? Entonces, alguien podrá eventualmente autorizarse como analista en función de si vuelve operativo o no precisamente ese operador transferencial que es el deseo del analista. Y también, por supuesto, por su trabajo sobre los fundamentos, o sea, la sistematicidad de la formación. Un tema que me parece que hoy puede resultarnos más que interesante debatir, ¿no? La sistematicidad en la formación. Con lo cual, me parece que se establece un vínculo que seguro queda mucho por indagar entre, lo diría así, el deseo del analista, los fundamentos del psicoanálisis y la formalización, es decir, la praxis. Y entonces, para poner en relación los libros que antes mencioné, que para algunos seguro no es novedad mi interés por el pensamiento oriental,
más precisamente desde los orígenes filosóficos de la China antigua y Japón, ¿no? Y que es por eso que autores como Chen, Xuan, Julien, en este caso, y otros, siempre me han aportado, digamos, sus desarrollos me han aportado ideas para poder seguir pensando. ¿De qué sujeto hablamos en psicoanálisis? Entre otras tantas cuestiones, por supuesto, pero en este caso, digo, ¿de qué sujeto hablamos en psicoanálisis? Lo planteo porque considero que hay preguntas, precisamente que como psicoanalistas no estaría bueno eludir, ¿no? ¿Hasta dónde llega la validez de nuestro edificio conceptual? ¿Qué prejuicios entorpecen aún hoy nuestro modo de concebir al sujeto con el que trabajamos? ¿Qué perjuicios se interponen? Y entonces les propongo hoy a este autor algunas de sus ideas, porque me parece que pueden servirnos para nuestras lecturas, ¿no? Como un desde dónde interrogar incluso ciertas ideas, muchas que damos por sentadas y que posiblemente repitamos, ¿no? Sin detenernos a revisarlas. Para empezar, diría que fue lo que a mí me permitió, entre otras, ¿no?, la lectura de Julien, interrogarme acerca de la inteligibilidad, la hermenéutica, la epistemología, la ciencia. Todos escenarios que no quedan separados de nuestra función y de la posición desde la cual llevamos adelante nuestra labor como analistas, ¿no? Tengamos presente que cuando hablamos de inteligibilidad estamos en un tema complejo, cuando hablamos de hermenéutica estamos en un tema complejo, ni que hablar en lo que se considera como epistemología y ciencia, ¿no? Pero también tenemos que asumir que estas cuestiones no están por fuera ni quedan de lado de la posición desde la cual nosotros llevamos adelante nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo es esto de interrogar al psicoanálisis, ¿no? Desde afuera, ¿no? ¿Hay un afuera realmente? Y si lo hubiera, ¿en qué sentido ese afuera es tal? Hablamos de discursos. Y entonces me sirvo de Julien y acuerdo en este punto en que China es una lengua desde donde interrogarnos. Incluso yo agregaría que es una lengua desde donde poder pensar la imposibilidad. Se trata de una propuesta, ¿no? Una propuesta es una palabra que mezcla, ¿no?, apuesta y algunas ideas que se ponen por delante, ¿no? Una propuesta podría conjugarse de ese modo. Lacan mismo dijo alguna vez que si no hubiera estudiado chino no se hubiera convertido en Lacan. Entonces, algo hay. Julien nos propone 4 conceptos para interrogarnos, o mejor dicho, 4 conceptos que son propuestos al psicoanálisis. Disponibilidad, alusividad, influencia y desfijación. Seguramente voy a ir tomando alguno de ellos en futuros episodios, pero hoy me interesa destacar el primero de ellos, que es la disponibilidad. Seguramente desde Freud nosotros ya sabemos que se trata de la atención parejamente flotante, pero hablar de disponibilidad me parece que es más que eso, ¿no? Porque no se trata de algo que se enseñe, no se trata de una virtud, sino que se trata de algo fundamental, que es dejarse tomar. Y resulta que la disponibilidad no es para Julien lo mismo que la disposición. Aunque haya cierta familiaridad entre estas dos palabras, porque la disponibilidad es la que marca precisamente la posición ética en este asunto. Entonces, lo que quiero situar es que la idea de disponibilidad
es la que, a mi entender, va a conjugar con la noción de sujeto que nos acompaña en las travesías de nuestra práctica. Este no es cualquier concepto, primero porque indica precisamente a lo que el analista debe renunciar, ¿no? Esas proyecciones, elecciones, fines y medios propios, ¿no? Podríamos decir su yo. Pero retomando aquello que Lacan decía en La ciencia y la verdad, recordarán, ¿no?, esa frase emblemática y tan mal entendida: de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. En este sentido, la disponibilidad, por supuesto, que nos insta a los analistas a renunciar a nuestra posición de sujetos desde ya, pero lo digo a la vez en el punto en el que situemos ese malentendido respecto de la cita, que se trata precisamente de la noción de sujeto con la que trabajamos, ¿no? Esa posición de sujeto con la que los analistas operamos. Si el sujeto es evanescente y entonces se trata de una falta en ser, ¿no?, y respecto del saber se trata de una nesciencia, por parte del analista se va a tratar de no comprender, ¿no? Esto, en definitiva, culminará con la idea lacaniana de des-ser, ¿no?, mucho más adelante. Ahora, esta parece ser una conquista muy repetida, ¿no?, casi como estribillo, pero llegar ahí no es una pavada. Disponernos es ponernos en más de una dirección, es estar abiertos y móviles frente a las fijezas con las cuales nuestros sujetos nos convocan, ¿no? Y como vemos, no se trata de autoproclamaciones, de virtudes, mucho menos de facultades, de autobombos. No se trata de una posición que cada quien pueda autoafirmar, ¿no?, autodefinir, yoicismos, ¿no? Con esos puntos me parece que tendríamos que tener un poco más de cuidado. Son el peligro de la época. Y entonces este punto es crucial porque para el psicoanálisis un sujeto no está en lo que se dice, sino precisamente en una diferencia, ¿no?, en esa división entre lo que se dice y el lugar, la posición desde la cual eso se diga. No es el dicho, sino desde dónde. Es una cuestión de posición. Entonces, si es una cuestión de posición, es una cuestión de localización, ¿no? Cuando Julián habla de disponibilidad, nosotros podríamos decir que eso tiene una dirección y es precisamente la de diferenciar el dicho que le pertenece al yo del decir de la enunciación. Y de este modo se trata entonces de hacer del sujeto una hipótesis, ¿no?, en estos términos. Es a partir de ahí considerar que la disponibilidad pasa luego a una disposición, transferencia mediante, ¿no?, a sostener y a atravesar el proceso de la cura, que implica siempre un nudo, ¿no?, un nudo entre saber, deseo. Si hablamos de transferencia, por supuesto, está en juego el amor, sin descuidar la cuestión del goce, por supuesto, pero por el momento no la voy a considerar esta vez. Y lo interesante del aporte de la lectura de Julián respecto a este término, disponibilidad, es que para los chinos la disponibilidad se refiere a una disposición, pero que esta no es fija, ¿no? Ahí es donde se diferencia. Hay movilidad en la disponibilidad. La relacionan con la actitud del sabio. Recuerden que en China el sabio no es el que sabe, ¿no? De ningún modo eso queda asociado a nuestra idea occidental de saber.
Hay un proverbio expresado por Confucio que dice así: 4 cosas que el maestro no tenía: ni idea, ni necesidad, ni posición, ni yo. Fíjense, la idea, ¿no? Toda idea es un prejuicio. Entonces, cuando interpretamos, el peligro es precisamente dar sentido. Y si eso ocurre, se nos impondría una necesidad, una especie de hay que. Así es. Y si eso ocurre, entonces, una posición tomada ratificaría una intención de alguien, es decir, de un yo, ¿no? Fíjense qué proverbio interesante. El maestro, que todos sabemos que en muchas ocasiones Lacan hizo referencia al maestro Zen para articular o establecer alguna relación con la posición del analista, ¿no? No tenía ni idea, ni necesidad, ni posición, ni yo. Hay otra palabra que a raíz de esto estuve rastreando, que es ethos, ¿no? La palabra griega que significa, en primera instancia, significa costumbre y conducta. Y a partir de ahí luego conducta, carácter, personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjense, voy a destacar, ¿no? En sociología y política, ethos significa inicialmente guarida, ¿no? Era el lugar donde habitaban los animales, o morada, donde habitaban los hombres. Posteriormente, Aristóteles se encargó de otorgar un segundo sentido, ¿no? Y lo acercó al hábito, al carácter o al modo de ser derivado de una costumbre, ¿no? Todos los desarrollos que conocemos aristotélicos en la ética. En filosofía, comparte una misma raíz griega, ¿no? Que proviene de la palabra éticos, que significa teoría de la vida, de la que luego se derivó la palabra castellana ética. Y de esta, en filosofía, existen 3 tipos. Frónesis, que quiere decir prudencia, habilidad práctica. Arete, que significa virtud. Y eunoia, que significa bienquerencia o bien pensar, o pensamiento bello. Y por último, y no los quiero aburrir, en lingüística, el ethos, término discursivo, ¿no? El ethos en la enunciación, forma parte de la construcción de la identidad, ¿no? Y dice que por medio del ethos, el hablante entrega información a los otros de su propia identidad. Es decir, si plantea algo de su propia identidad, está planteando un desde dónde. Y en términos académicos, el ethos se entiende como la imagen construida discursivamente por el autor de un texto para presentarse a sí mismo como un escritor académico capaz de organizar y conducir su texto. Fíjense que el ethos siempre hace referencia a una posición, ¿no? A ese desde dónde. Hay un adjetivo chino para hacer referencia a esto de la disponibilidad, que es la palabra insulso, insulsa, ¿no? Es un adjetivo que se le aplica, en primer lugar, a cosas ligadas a la comida, ¿no? Y que se refiere a lo que no tiene sabor, ¿no? Lo que no tiene en calidad o cantidad, ¿no? Es como el deseable, como lo que no tiene. Se aplica también a personas y cosas, digamos, vieron que habitualmente decimos, ¿no? Es que insulso, que insulsa, sin gracia o sin interés, sin condimento, ¿no? Pero con la particularidad de que lo insulso siempre habita en un umbral del sabor, por ejemplo, ¿no? No es que tiene alguno o no tiene ninguno, sino que se dispone
a tener uno. Por eso me parece interesante esta articulación entre ethos, disponibilidad y este término, esta palabra china, ¿no? El lugar que le dan a la palabra insulso, como aquello que se dispone a tener. Algún lugar, se dispone. La disponibilidad entonces habilita un lugar vacío, ¿no? Ese lugar vacío de sujeto, vacío de intención. Ese lugar, podríamos decir, no dispuesto en el punto de que se pone antes, ¿no? Sino que tampoco se propone, ¿no? No está establecido, sino que se dispone en los términos de ese lugar insulso y vacío. Se trata de una posición que no supone, no explica, no proyecta y que se enfrenta a lo inesperado. Es maravilloso como lo dice Julián y que estoy intentando transmitir, seguramente no me está saliendo del todo bien, pero sí, al menos creo que puedo transmitirles la pasión que me genera leerlo. Y para finalizar, digamos, me pregunto si esto no querrá decir dejar abierto, ¿no? También. Esa disponibilidad siempre implica un dejar abierto. Y de este modo, también quisiera, para dejar abiertos nuestros próximos y futuros episodios, otro término que también lo tomo prestado de Julián, que es lo inaudito. Un término que nos invita a pensar en sus acepciones, ¿no? Porque estamos acostumbrados a asociar lo inaudito a lo sorpresivo, a aquello que no se espera, un desencuadre del pensamiento. Pero este término también me parece que nos presta un trabajo, al menos una consideración para los analistas, asociada también a lo que se esperaría de un analista, ¿no? Esa disposición a lo inaudito que se logra solo cuando podemos desamarrarnos de todo cuanto nos aferra al pensamiento, ¿no? Lo inaudito hace su aparición, dice Julián, cuando nos desamarramos de todo cuanto nos aferra al pensamiento. Nos dice que lo inaudito es eso que se produce cuando lo que se dice se despega del lenguaje sin quedar fuera de él, ¿no? Es un término muy rico paradojalmente hablando. También es aquello que no ha sido oído, inaudito. Y ya sabemos la diferencia que hay, ¿no? Entre oír, escuchar, decir, leer. En este sentido, lo inaudito es siempre algo del orden de lo no integrado, de lo no integrable, incluso dice Julián. Se logra cuando la lengua produce pequeños estallidos, ¿no? ¿De qué se trata entonces, ¿no? Sino de hacer estallar esos marcos que sostienen los dichos. Porque solo así podemos acceder a lo que está apartado, ¿no? En el enjambre, pero apartado, no sin. Si la interpretación, ¿no? Tal como lo va a formular Lacan a la altura de un escrito tan complejo como el Atolondra dicho, ¿no? La interpretación está hecha para producir olas y el analista es aquel que equivoca la ortografía. ¿No sería entonces solamente lo sorpresivo, lo extraordinario, sino que lo inaudito también perfectamente podría ser lo ajeno, lo no integrable? Lo inaudito escapa al principio de la razón. No hay modo de que responda a eso que llamamos conocimiento desde el punto de vista filosófico. En este sentido, lo inaudito es todo aquello que puede revelarse, ¿no? Con B larga también, ¿no? A cualquier modo de así es, ¿no? ¿Vieron que hay modos que se plantean? Así es, esto es así, como una aseveración. ¿Por qué? Porque escapa a la razón.
¿no? Y ese escape a la razón es lo que permite inventar otra forma, ¿no? A la que hacemos referencia cuando hablamos de lo inaudito. Se trata entonces de desvelar, correr los velos. Ese es el punto donde lo inaudito y la poética, a mi criterio, ¿no?, se entramarían, escapando al encierro de toda suposición, de todo dicho cerrado, de todo es así. Porque ¿qué es la neurosis? Sino el sufrimiento de una suposición, ¿no? En este sentido, cuando decimos que lo que se espera de un análisis es que desconsista, estamos diciendo que es que desencierre, ¿no? Perdonando el neologismo, que se desencierre algo, que se desoiga, pero que en algún punto se abran las puertas para que se despegue, ¿no?, para hacerle lugar a lo inaudito. Se trata de escuchar lo que aún todavía no fue oído jamás. Esta idea de lo inaudito creo que nos sirve para pensar de manera muy pertinente eso que llamamos repetición, eso que vuelve, pero que no se espera, no aparece, sino que de tan cíclico no es idéntico. Entonces, retomamos esta pregunta inicial con la que abrimos el episodio. ¿Qué es lo que en psicoanálisis no podría dejar de interrogarnos? Y me sirvo para esta aproximación a una respuesta que quizás nuestra posición se sostiene con disponibilidad y entendiendo que tal vez lo inaudito en este sentido es aquello que siempre nos acerca a lo inescuchado.